Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nelson Albeiro Forero, soy estudiante de Ingeniería Ambiental. En este momento estoy viendo el curso de Microbiología Ambiental. Entonces dice que la idea de esta fase es que nosotros como estudiantes podamos observar microorganismos y brindar las diferentes condiciones para que ello ocurra, ¿no? Entonces dice que debemos hacer primero un medio de cultivo. Entonces los materiales que vamos a utilizar son gelatina sin sabor previamente solidificada. Son 3 recipientes, ya les voy a describir los materiales a continuación. Entonces dice que para el primer recipiente debemos obtener 2 gramos de suelo. Como pueden ver, ya está la muestra con los 2 gramos de suelo en el centro. Esto dice que durar 15 días. Para el segundo recipiente dice que es una gota de agua, sea de río, de charca o de agua residual. Dice que la duración debe ser de 8 días. El agua que yo utilicé para este recipiente fue de charca. Para el tercer recipiente dice que debe tener un hongo filamentoso. En ese yo utilicé fue un moho blanco que está en una cáscara de plátano. La duración de este es de 10 días. Como pueden observar, ya están todos los recipientes con sus respectivos materiales. Entonces dice que debemos observar los diferentes cambios que se presentan durante el tiempo que esto va a estar en un lugar determinado, que debe ser un lugar fresco y seco. Gracias, hasta pronto. Les voy a hablar sobre los hongos. Los hongos son organismos eucariotos con características propias. Se ubican en el reino fungi, no tienen tejidos y son heterótrofos. Necesitan humedad para su desarrollo, obtienen agua de la atmósfera. Los hongos son aerobios, se desarrollan en temperaturas variables, son capaces de catabolizar y utilizar gran variedad de sustratos. Se pueden reproducir de forma asexual y sexual. Algunas colonias se pueden observar a simple vista, ya que algunas forman estructuras. Algunos usos que le podemos dar a los hongos son, por ejemplo, las levaduras, antibióticos, setas comestibles y nos sirven para reciclar nutrientes. Algunos efectos negativos, entonces, por ejemplo, hay los del moho que alteran las propiedades de los alimentos. Algunos hongos provocan también plagas en los cultivos, otros pueden atacar la salud humana, causando graves enfermedades. Hay 3 tipos de hongos, ¿no? Entonces hay los parásitos, los saprofitos y los simbióticos. En ese momento les voy a mostrar algunos de los que yo desarrollé, por ejemplo este que es el de la tierra. Por acá les voy a enseñar otro que es el de el agua estancada. Ahí podemos ver algún moho blanco y otro gris. Y por último era este de alguna fruta que estuviera contaminada con algún moho o algo. También podemos ver algunos mohos blancos y negros. Por ejemplo, los mohos son organismos multicelulares con paredes rígidas, paralelas, ramificadas, tabicadas, mayores de 1 micrómetro de diámetro. Algunos se conocen también como micelium. Saprofitos. Son hongos parásitos, se alimentan de materia orgánica independientemente de cuál sea su origen, ¿no? Se reproducen de forma sexual y asexual. Estos los podemos encontrar en diferentes ambientes. Penicillium. Son hongos filamentosos conocidos como mohos. Crecen en frutos, en pan. Existen más de 300 especies. Se caracterizan por formar conidios y además también tiene estructuras ramificadas llamadas hinfas y esporas. Este hongo es muy conocido, ya que de allí sacaron lo que se conoce como la penicilina. Gracias.
En esta fase de reconocimiento miraremos los diferentes procesos metabólicos que se presentan en aguas y lodos por medio de la columna de Vygotsky, ya que esta nos permite conocer diversas rutas bioquímicas y la colonización por parte de las bacterias y su medio. Entonces, para esto vamos a utilizar los siguientes materiales: hojas secas, papel periódico, una puntilla de acero y lodo o agua que ha estado estancada por mucho tiempo. Al haber mezclado los materiales anteriormente nombrados, vamos a proceder a su sellado y a esperar el tiempo de evolución. A ver qué nos muestra. Gracias. Les voy a hablar sobre la columna de Vygotsky. Entonces, en mi columna en la que yo pude implementar, pude observar larvas, mosquitos, burbujas, puede también divisar bandas oscuras, el agua de torno café, cúmulos negros. También en la parte superior tuvo una capa verde. También puedo observar como colonias en la pared, también zonas rojas o bandas rojas y zonas ennegrecidas. A continuación les voy a mostrar más o menos cómo quedó. Me faltó pues coger más colores, pero esta es la que yo hice. A continuación voy a dar respuesta a unas interrogantes que debemos desarrollar. Por ejemplo, el primero es: ¿por qué se formaron manchas negras en el lodo? Entonces, pues lo que yo pude observar fue que porque se denota la presencia de microorganismos reductores de sulfato, como de sulfovidrio. La coloración se debe a la precipitación de sulfuros de metales pesados como el hierro. Otra pregunta también era que ¿por qué la parte superior de la columna es verde? Entonces, pues esto se debe que se captura el dióxido de carbono, se rompen las moléculas de agua y se desprende el oxígeno al interior. Entonces esto genera coloraciones verdes propias de la clorofila. Otra pregunta era ¿cuál es la fase anaerobia de la columna? Entonces decía que esto que ocurre en la parte inferior donde crecen bacterias dependientes del azufre, se visualizan como manchas verdes o púrpuras. Pues en mi caso fueron más bien verdes. Se realiza también una fotosíntesis anaxogénica y se produce azufre elemental y se difunde en direcciones de las capas superiores. Otra pregunta era ¿cuál era la fase aerobia de la columna? Entonces, pues esto ocurre en la parte superior, es oxidada a sulfatos por bacterias incoloras. Esto pone turbiedad en la superficie del líquido, se dirige hacia abajo y genera reacciones de oxidación por el ciclo del azufre. Otra pregunta era que ¿cuál es la fase microafelia de la columna? Entonces dice que ocurre en la parte media del recipiente, donde se obtiene energía por medio de la oxidación del ácido sulfídrico provenientes de capas inferiores al sulfato de azufre. El sulfato de azufre sintetiza la materia orgánica propia a partir de la oxidación del carbono. Otra pregunta era por qué se genera el olor a huevo podrido. Entonces el olor que genera la columna como huevo podrido es proveniente del ácido sulfídrico, ya que este es más pesado que el aire. También la última pregunta era qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite entender dentro de la ingeniería ambiental. Pues yo pienso que le podemos dar diferentes usos
como por ejemplo el reciclaje de elementos. Nos sirve también para el estudio de ciclos biogeoquímicos. Por ejemplo, también la interacción entre microorganismos, la asimilación de contaminantes, también la bioremediación y la bioenergía. Espero les guste el video.